Hola, ¿qué tal? Eh, Quería contarles que hoy vamos a hacer otro ejercicio. Acá preparé el soporte, el papel en este caso, y vamos a hablar o recrear, mejor dicho, la técnica de un pintor que fue muy importante en la historia, quizás uno de los más grandes y más importantes pintores, que fue Paul Cézanne, que vivió en Francia. eh, A fines de 1800, vivió a lo largo de 1800 del siglo XIX, influenció con su pintura, generó un quiebre que influenció todo el siglo XX, que es el siglo de los grandes cambios, de las vanguardias, introduciendo nuevos elementos que quizás no son tan notorios para el ojo que no está entrenado, pero bueno, vamos a tratar de ir contándolos en qué cosas reparó y cómo fue después de su reconocimiento y de que lo entendieron, cómo fue el mecanismo de su pintura, cómo es que funciona, cómo es que podemos abrir esas puertas a lo nuevo. Sí, todo el siglo XX y lo que es el siglo XXI que estamos viviendo ahora se ve notoriamente influenciado por este pintor. E incluso Picasso reconoce que el cubismo es la continuación del trabajo de Cézanne. Cézanne tiene que ver con muchísimos movimientos, bueno, todo lo que es constructivo, el futurismo, etcétera. Vamos a trabajar en la técnica y vamos a ver qué es lo que el aporte que nos dejó como legado este pintor. Así que bueno, nos vemos. Bueno, vamos a empezar con esta técnica a hacer lo que sería el bosquejo, pero ubicarnos, siempre con una aguada que no sea muy invasiva. Vamos a elegir cualquier color que después lo vamos a integrar. Entonces planteamos el primer elemento, yo voy a encuadrar. Es solo un esbozo esto. Muy precario. Hay otro elemento por acá. Otro elemento. Otro más. Esto empezaría y lo voy a marcar. Este término ahí. Así nos dan las distancias después. Otro por acá. Casi se tocan, no se tocan. Uno más ahí. Y este que es el protagónico de este lado. Ahí tenemos la primera parte de este sector. Acá hay una cebolla en primer plano. Ahí. Casi toca esta, la corregimos, la ponemos ahí. Y a esta altura hay otra cebolla. Es un poco más grande. Zapallito. Esto tiene que ver con esta altura. A ver. Esta medida acá empieza esto y acá termina. Esta es una berenjena que tenemos por acá. Y la última es la manzana. Hicimos entrar todos los elementos y quedó poco espacio para el plano. Una de las cosas que hacía Cézanne es dejar que el paño del apoyo exceda, que pase por otros lados, que pase para afuera, ¿sí? Que ingrese en la tela. Ahora vamos a ver si eso funciona de este lado, en este trabajo.
Bien. Algunos pliegues, algunos cortes principales vamos a marcar. Está todo planteado. Y acá atrás sí hay otros paños. Pero esto es donde sucede todo lo principal. Ven que por la botella no está vertical. La hice quebrada. La hice ladeada un poco. Porque Cézanne las cosas que hace quiebra la verticalidad y la horizontalidad y mismo la continuidad de los planos en toda su obra. Una de las características, porque él tuvo que ver con el impresionismo o con lo que se hacía el impresionismo, ¿sí? Trabajaban los colores de una manera de generar anotaciones rápidas para poder cubrir la mayor cantidad de superficie posible. Así que, más allá del color local del elemento, vamos a ir trabajando, ubicando colores en todos los elementos, incluso en el paño. Aunque no tengan ese color. Una de las cosas que los impresionistas hacían, que él tuvo que ver con eso, como decíamos, era a partir de la teoría del color, entender que un rayo de luz que impacta en un objeto o una serie de objetos hace rebotar la luz por el resto de los objetos. Y todos los objetos que componen, que rodean a ese primer objeto, se ven invadidos por el reflejo de la luz. Entonces, por lo tanto, todos los colores están en todos lados, ¿sí? Como si viéramos cuando un objeto es refractario, es brillante, como no sé, algo metálico, y refleja luz, acá reflejan los colores, que es algo que sucede en la realidad, pero por ahí hay que estar atento para poder verlo. Acá, por acá, vamos a ver cómo definimos esto, algo para atrás. Y sabemos que empieza a tomar dimensión por todos lados. ¿Qué objeto va a ser azul? No sé, pero va a estar ahí. Esto es un azul esencialmente quebrado, va un poco para el lado del violeta. Ahí está, lo agrandamos un poco para que no sea tan invasivo. Y por ahí nos permite realizar el fondo. Todos los colores van a estar en todos lados, pero en cada uno de los elementos este color va, cada color va a ser protagonista, digamos, el color local. La botella va a tener verde, violeta, naranja, blanco, etcétera, todos los colores, pero va a ser del color que yo la quiera referenciar. El paño va a ser blanco, pero va a contener a todos los otros colores. Los colores fríos habitualmente se acumulan en el lado de la sombra y los colores cálidos en el lado de la luz. Si bien hay cálidos en la sombra y en la luz, hay fríos en la sombra y en la luz también. Entonces vamos a ir pasando esto. Al principio se deshace un poco la imagen, pero después empieza a tomar forma. Es un proceso esto, no es que vamos a empezar y terminarlo de golpe. ¿Sí? Lleva toda una elaboración. Entonces, Cézanne hacía grupos de pinceladas, todavía no vamos a poder hacerlas porque tenemos que cubrir un poco más para empezar a ver. Esto es un planteo de lo que va a ser nuestro trabajo cezanniano. Vamos en naranja netamente a meternos a iluminar algunos objetos. Bueno, acá tenemos naranja. Acá tenemos objetos
de ese color, que son naranjas, y no los cubrimos del todo. Acá hay limón, acá hay zapallitos, cebollas, que bastante se parece el color. Ahora vamos a quebrar más, otra cebolla más. Y después, una vez que tengamos todos los colores que necesitamos por todos lados, vamos a definir con los colores que nosotros elijamos para cada uno de los elementos, como dijimos. Así que bueno, esto es ir distribuyendo por pinceladas, por elementos. Hay quien dice que Cézanne tuvo mucho que ver con la abstracción. Él decía que se podía simplificar las cosas a cubos, cilindros y conos en la naturaleza, bueno, en este caso la naturaleza muerta, y que la historia se podía contar a través de tres manzanas, que es una metáfora obviamente, pero que pasan muchas cosas con objetos simples. A eso creo que se refería, que no hay motivos menores. Que es solo un modo de hacer y que bueno, y que se va construyendo, ¿sí? De a poco por sucesivas pasadas, y que bueno, esto de empezar a ver surgir la imagen va a ser parte del proceso que vamos a experimentar dentro de un rato. Esto es un ejercicio donde hay que poner a prueba la paciencia. Yo sé que a veces con la velocidad que sucede todo hoy en día, estas cosas es como que se pierden, se suelen perder. Y podemos llegar a desilusionarnos si no lo resolvemos en 15 minutos, pero a veces es meritorio, ¿no? Uno necesita tener que dedicarle un poco más de lo habitual a producir este tipo de elementos. No sé si ya tiene una cosa de Cézanne, creo que no, pero empezamos a ver a partir de estos dos colores elegidos, el azul, el naranja, que son complementarios. Los impresionistas trabajaban mucho a partir de la complementariedad y generar grandes campos donde eso bueno, nosotros hablamos de complementario dividido, no eran en formas directas, ¿sí? Acá tenemos una manzana que obviamente crece y se forma se construye a partir de la dirección de pinceladas de estos elementos, de las pinceladas digo. Empezamos a ver ese objeto, empezamos a ver cómo ese rojo impacta y genera su huella, deja su huella, impacta sobre este elemento vecino y que termina por todos lados, en mayor o menor medida. Vamos simplificando, obviamente, después se va a ir complejizando a medida que esto avance.
Ya vamos al rojo, ahora vamos a tener que evitar el verde. El verde hay bastantes colores locales que tienen que ver con, están asociados con el verde. Vamos a la tela de atrás, pasamos a la tela de adelante. Vamos marcando ese blanco que tanto molesta para ver las cosas como son. Y empieza a suceder que se empieza a fundir frente a nuestros ojos. Esto de distribuir todos los colores por todos lados da una idea de, primero, de unión, ¿sí? Genera una unión visual y favorece a generar el equilibrio. ¿Sí? Podemos ver que todo el rojo está por todos lados, que el verde está por todos lados, va a estar por todos lados, que el azul, que el violeta, que todos los colores del círculo cromático en su forma directa están acá. ¿Sí? Incluso hay algo de negro en Cézanne, que como es póstumo al impresionismo, toma y usa, quiebra esa regla en algunos trabajos para acentuar algunos volúmenes y demás. Bueno, se integra, se equilibra y se desdibuja. Por otro lado, entonces, nuestra tarea luego es poder llevarlo hacia donde tenemos que llevarlo. Acabamos. Ahí está. Dijimos verde que seguía. Y tenemos un verde por acá, vamos a hacer un verde claro. Para no generar esa invasión, bueno, un verde medio, lo llevamos. Puede haber muchos tipos de verdes más, usan toda la paleta de los verdes, de los rojos. Lo mío es un poco más limitado, no está preparado para esto, así que... Acá la pincel es cruzada, como ya habíamos trabajado antes. Necesitamos, por ahí, hacerlo rápido. Los impresionistas trabajaban con varios tipos de anotación y después se iba tomando, lo llevaban al taller, lo terminaban ahí y tomaba la corporeidad del trabajo. Pero acá estoy trabajando un poco más de materia. Espero que no se desdibuje mucho. Las pinceladas son toscas, bruscas por ahí.
Vamos a tratar de ir formando los elementos a medida que después tenemos estas dos pasadas que nos quedan y se forme todo. Ahí terminamos ya con el verde. Bien. Ahí está. Vamos a ver qué sucede. Vamos a poner en violeta para empezar a separar un poco las aguas. Tenemos violeta. Y bueno, violeta vamos a empezar por acá. Por el primer elemento o el segundo que está un poco azulado, vamos a darle un poco más de rojo. A poco porque esto es un elemento, bueno, después va a surgir como naranja. Así que sin miedo nos metemos, nos involucramos ahí. Acá viene este, hacemos uno más, que ya cerré el desdibujo. Y tenemos el último por acá. Es este limón. Ahora empieza a aparecer todo el grupo de elementos nuevamente. El paño, lo que es el paño, cómo va, cómo viene. Y algo de la mesa o del paño que viene para adelante de acá. No hay mesa todavía. Acá termina el paño. Esto es todo el fondo. Así que acá van a predominar después notas más frías y eso y oscuras. Pero vean los azules y los violetas acá. Ahora notamos así. También con otro tipo de pincelada que son rápidas, aguadas, para que todo eso no influya, no nos coma la figura. Descargamos un poquito para que no sea igual de invasivo acá. Vamos a hacer el color.
Estamos a punto de terminar con esto de las aguadas. Ahí vamos. Casi el paño así que la pincel es otra. Diferenciamos, separamos el blanco. Ya estamos. Bien. Vamos a continuar ahora con... Limpiamos el pincel con el amarillo. Y vamos a dar por terminar esta sesión de la mancha de la aguada, ¿cierto? Continuamos. A ver, el amarillo. El amarillo solo lo vamos a usar por la parte, digamos, del modelo. Cubrió mucho y vamos a tratar que eso no suceda más. No suceda tanto. Cézanne, estamos con esta técnica, él lo que hace es inducir al movimiento, ¿sí? Generando estos quiebres que ahora vamos a ver, vamos a hablar, y esta distribución de color. Eso es lo que en definitiva llega para no definir las figuras, pero después se empieza a tomar cuerpo y demás, pero no definir con esa pincelada que se encierra en una figura y que todas son como formas abiertas en algún punto y hace que todos los colores se vean por todos lados. Va a partir de la técnica del impresionismo. Yo ahí veo que hay como un primer plano y está este segundo plano que vamos a diferenciarlo ya mismo, así separamos los campos y ahí vamos a dejar descansar un poquito la pintura antes de definirlo, esta corporalidad acá de lo de atrás. Y lo primitivo, lo esencial de este planteo, entonces por atrás nos oscurecemos un poquito para que se destaque el modelo. Solo es poner aguadas, tapar los agujeros blancos. Ahí tenemos un plano negro oscuro, vamos a ejemplificarlo así. Ahora vemos y distinguimos por lo menos este campo visual del frente y lo que está por detrás de una manera un poco más clara. Así que bueno, dejamos descansar, continuamos en un rato. Bueno, volvimos, vamos a ver si empezamos a darle en esta segunda etapa un poco más de forma al modelo. El paño va a ser blanco, es blanco, lo voy a hacer blanco para empezar a...
a diferenciar, una vez más, a partir de este mecanismo, los elementos protagonistas en el modelo. Recuerden, nunca cubrimos del todo lo que estamos haciendo. Acá dejamos un espacio que corresponde al sector de la sombra. Hay una parte intermedia ahí. Se van borrando las líneas de construcción, eso es importante. Resaltamos eso que correspondería a un sector de sombra que se da por acá. Ahí tenemos. Se van separando los campos, todavía no definimos bien los objetos, ahora vamos a ir tomando con eso. Bueno, bien, a mí me resultó esto. Bien, me resultó el tema de generar estos pasos, ¿sí? Para la representación de los campos. Después vamos a ir tomando, haciendo pruebas de diferentes manejos y podemos en diferentes sectores. Vamos a ver cómo se comporta el modelo. Acá hay partes de luz, partes de sombra. No definamos ni la luz ni la sombra, sino que trabajemos todo en función del objetivo, que sigue siendo el objetivo final, la unificación de todos los planos y la separación de los elementos. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 elementos. Estamos hasta ahí. Otra de las cosas características es que no genera bordes continuos, sino que los quiebra, los va haciendo por segmentos para generar esto, la apertura de la forma. Ahora lo que voy a hacer ya, el paño no se ve blanco, va a ser blanco cuando subimos un poco más de materia, ¿sí? Sin cubrir toda la superficie, claro está, dejando entrever y volviendo a construir, porque pintar no es más que este ejercicio de construir y destruir, ¿sí? Una vez encima de la otra.
Es decir, yo hago un planteo que después se desdibuja, vuelvo a poner pintura, vuelvo a tapar partes de eso, pero a veces necesito hacerlo para que sea valedero, ¿sí? Y notar dónde es que tengo que generar correcciones y completar. Vamos a ver, acá hay mucho blanco también. Algunas sombras para estos sectores, segmentos de luz. Para destacar los segmentos de luz, acentuar algunas sombras. ¿Sí? Bueno, vamos al tema de las sombras al fin. Generamos este violeta, vamos a ver si lo quebramos un poco para que sea un poco más pardo, un poco más marrón. Siempre se quiebra el color con el complementario, un poco de amarillo, y sacamos el brillo que puede tener el color. Un poco más oscuro, sin llegar al gris del color. Este es un buen color. Ahí está. A esto me refería. Bueno, este color va a estar en los elementos. Vamos a representar este apoyo. Acá un poco así. Esta caída. Ahora después corregiremos el modo de acomodación del plano. Cómo acomodar eso. Color bastante penetrante. Vamos a ver.
acentuado las sombras de esos elementos. Acá tenemos otro. Vamos a seguir el agua y a veces nos recorta un poco, esa era mi preocupación, por eso seguí ahí. Acá estamos. Acá tenemos el grupo este y las sombras que se crean en el paño. Vamos a cargar agua, mojamos un poco. Se crean muchos pliegues por este lado. Y vamos a sacar, como limpiamos de blanco la superficie a veces, acá limpiamos de colores claros en la sombra, o de los colores cálidos, para una cuestión de generar el universo a la sombra y el universo a la luz, y después poder llevarlo y traerlo por ahí. Y vamos, acá dijimos que estaba esta sombra, que es la que proyecta la botella. Yo creo que ahí este lado se está sintiendo un poco mejor. Y acá otros pliegues que ahí ya estaban delimitados. Vamos a ver esta planta de lechuga, que es una lechuga de estas violetas, no sé el nombre. Vamos a poner un poco de ese color base. Ya tenemos marcados los campos de donde se van a desarrollar las cosas. Y la botella le vamos a poner un poco de blanco para verla y que no se pierda con ese fondo que hicimos. Si bien es bastante oscuro, ahora vamos a ver de qué manera lo resolvemos. El blanco que ponemos no es pleno. Otra vez se me fue la proporción. Bien, bueno, hicimos una mancha ahí, ahora vamos a definir. Un poco la luz en los objetos. Así damos la dirección propia y aunque la tengan o no la tengan, de algún modo todos tienen, obviamente. Pero no en blanco, digamos así, que se recorte. Ahí está la manzana, esto es la berenjena. Vamos a tratar de tomar identidad de las cosas a medida que las vamos haciendo. Naranja. La lechuga tiene luz arriba, ahora vamos a darle el color. El limón este. Zapallito. Bueno, no sé si parece un sésamo, pero yo creo que empieza a parecerlo. Vamos a continuar. Dándole carácter a esto, empezamos a definir cada uno de los cuerpos. Es decir, empieza a ganar protagonismo el color local de cada uno de los elementos.
y no hay que hacer esto que acabo de hacer, no hay que completarlo ni pintarlo todo, si bien los colores siguen actuando. Acá hay colores que vamos a tener que son pequeñas pinceladas constructivas que no cubren el total. Acá gana el azul, el verde oscuro. En esos zapatillitos elegí que sean distintos. Para tener una gama más, si bien es estar emparentados los colores, ¿sí? Este vuelve a perder, es como un tono intermedio entre los otros, es un color más gastado. Lo podemos llevar poniéndole un poco de blanco. Y nos queda las cebollas que vamos a definir. Obviamente es un color naranja, pero que está quebrado. Vamos a empezar con el naranja, que va para el rojo, que va para las tierras. Esta es la cebolla que se le abre la cáscara y demás. Esta es más estable y es un poco más grande de lo que lo habíamos representado, así que la vamos a hacer crecer por acá. Con un poco de blanco. Así podemos generar esta sombra, esta luz. Vamos esto queda en el aire. Y acá el rojo se vuelve más o menos oscuro. Ahora vamos a llevar otros colores ahí. Estamos dejando sin muchos colores a esa. Están ganando el protagonismo los colores locales de cada uno de los lugares y olvidando un poco de esta escena, así que cuando esto de los colores que se reflejan en todos lados, cuando volvamos a pasar un color vamos a ir pasando por todos lados. Acá tenemos unas naranjas que en realidad son más luminosas, más llevadas para el lado del amarillo, así que vamos a trabajar encima. Y acá el limón lo vamos a quebrar en la sombra, en el borde. Y ahora vamos a ver cómo se comporta esto, cómo le llegamos bien. Primero el color amarillo va a tener dos tintes violetas, se están dibujando un poco. Vamos a quebrar su forma, vamos a abrirla un poco más. Vamos a tener que poner amarillo. Y va a haber amarillo alrededor. Después va a gobernar el blanco ahí, ¿no? Pero a esto se refería César. Esta plantita de violeta que tenemos, vamos a llevarla a que
se funda por medio de... y ahí perdimos mucho de lo que habíamos construido con mayor libertad. Así que vamos a tratar de recuperarlo ahora en la última parte de todo este ejercicio. Digo una cosa, pero al final por ahí inconscientemente me sale otra. Es difícil esta técnica. Voy a tratar de quebrar ese verde acá con el rojo y llevarlo para el color pardo, así se integra. Después vamos a ver cómo resolvemos la integración acá. Esto nos quedó. Esto no me gusta. El paño de dirección se llama. Ahora vamos a hacer una parte más donde vamos a seguir generando estos quiebres, ¿sí? De los bordes. Vamos a redibujar líneas, bordes y eso al modo Cézanne, pero tenemos planteado todos los elementos y todo se empieza a tener como un referencia con otro lado de la pintura, se va integrando, aunque todavía de una manera muy tímidamente, muy dura, muy tosca. No somos Cézanne, estamos tratando de emular una técnica, ¿sí? Y no es fácil, no quiero parecerme el maestro, no tendría por qué. Él fue un grande, aportó cosas invaluables a la historia de la pintura, a lo que nos trae acá, a que estudiemos estas cosas. Él es responsable de muchas cosas. Fusionó muchísimas cosas de la época, como esto de que venía el lastre del impresionismo, y nuevas ideas y demás. Fue esos artistas rebeldes del fin del siglo XIX al modo de que también es coetáneo, es como los postimpresionistas, como Van Gogh y Gauguin. Gauguin también fueron tres revolucionarios. Ellos tres son responsables de todo lo que pasó en el siglo XX después. Gauguin por el uso del color, por la idea de las cosas japonesas, o de la identificación con la cultura japonesa, el modo de distribuir, el modo de usar el color, el modo de plantear la figura, el uso de la línea, de contorno. Bueno, volvimos. Acá está el trabajo. Adelantamos un poco el fondo. Lo que voy a hacer es nivelar un poco los colores. Creo que quedaron un poco perdidos en ese fondo. A partir de lo dicho,
con César, obviamente que esto de cuando César pinta, las pincelas son un poco más cortas y trabaja con mayor cantidad de materia y trabajan quebrando los colores y mezclándolos de un modo más por un lado generando armonías y por otro lado contraponiéndolos contraponiendo las temperaturas de los colores fríos y cálidos y el grupo que tiene que ver con los complementarios. A ver si podemos unificar un poco más esto, ya que arrancamos con el naranja. Vamos a ver cómo nos trata si fundimos un poco y generamos recorridos, acaba de un quiebre más azulado. Yo creo que esto nos va a ser beneficioso para generar cambios de planos. Acá generar otro plano así. ¿Cómo crece esto? ¿Cómo a su vez se va unificando? Atrociendo la zona de cálidos, los que están mirando para arriba, y ahora vamos a generar este cambio de planos a través de unos colores medio emparentados a violeta. Violeta azul, no. Entonces, lo que vamos a hacer es, siguiendo todos los colores que están ahí, generar un quiebre de este plano que apunte para abajo. Acá también lo vamos a hacer para que no se descuelgue. Esos colores azulados van a pasar por acá, van a hacer girar esto hasta que se integre con hasta ahí. Ahí entendemos cómo es mejor esa sombra, cómo se funde de otra manera. Tiene mejor asiento el objeto sobre el plano. Y en las caídas vamos a poner un poco de todo generado a partir del color, por supuesto. No hay que ser tan evidente con la sombra y la luz, sino que después se integren, que haya luz en la sombra, que haya sombra en la luz. Así que vamos a ir trastocando algunos de los... Eso es parte del objeto que mira para el otro lado. Espero que se vaya iluminando esto.
Estamos bien hasta acá. Seguimos poniendo un poco. Y estamos. Este es un trabajo pseudo cesariano que vamos a tratar de. Vamos a hacer un blanco sucio. No me gusta el blanco porque recorte y madre. Vamos a hacer lo que sería como una especie de gris de color para mezclar ese blanco para invadirlo de un modo más prudente. Y ese va a ser el color que va a tener este blanco de trasfondo. ¿Sí? Para... ahí vamos mejor. Mayor cantidad de pintura, de carga pictórica acá baja. Este plano es el de arriba. Acá también tenemos, ya no es un timbre esto. Acá tenemos luz, esto gira. Es una técnica, como dijimos ya, trabajosa, lleva su tiempo generar estas capas, esta lectura de capas, estas formas de movimiento, sin que se nos genere una división muy grande como los impresionistas, que se escondía visualmente todo, y no se genere esto de fusionar que se entienda alguna masa, un plano o un objeto, sino que contenga acá esto, acá tenemos la naranja, vemos algunos tintes de azul, no sé si se llega a notar con la cámara, pero levemente vamos haciéndolos que aparezcan. Se nos agregó bastante, entonces vamos a levantar quedando otra capa de lectura sin tapar todo. Bueno, estamos por ahí. Y vamos a tener que iluminar atrás los objetos. Ahora va a empezar a pasar que vamos a iluminar, vamos a resaltar las figuras y como redibujarlas, reconstruirlas. En la construcción del objeto mismo, con algún color terroso, alguna cosa así oscuro que nos permite señalar. Entonces, vamos a hacer el modo Sesam sin generar una línea continua, que se parezca haciendo esto intencionalmente con mayor peso abajo. Se van a ir apareciendo los objetos y van a despegar de ese plano, teniendo su asiento.
Lo tenemos, como no olvidemos, omití un par de pinceladas. Y vamos poniendo pinceladas, sumamos pinceladas, abrimos acá, generamos quiebres en esta cebolla que hay sombra que se proyecta. Me gustaría ser más específico en eso sin perder redibujar. Tenemos este limón. Esos son como pinceladas más sueltas, más a la manera de Cézanne. Yo creo que esto está tomando otra fuerza, otro vigor, por ir dando estas ciertas de maneras que tenía él, estas cosas características, ya empezamos a asumirlo. Y esto de encerrar tampoco es lo mío. Por ahí exageré de este lado con 3 cortes así que no sé, podríamos reconstruirlo con un poco de color de esa botella. Esto ya me suena a trabajo cesariano, a mí por lo menos. Esto de tener contornos abiertos, de tener la forma de los pliegues exacerbados, así. A esto me refería si quería hacer cambio de planos. Bien, así se me ahogó el color, venimos bien, descriptivamente. Y vamos y ponemos y sacamos, de acá salen todas las demás formas.
ahí está el trabajo pseudo cesariano, que a veces avanzar es un poco grande, pero no importa. Hay varias cosas que tenemos que reformularnos acá. Bueno, sería esto que me quedó por corregir, que ahora es la anotación. Hay tantos colores que tendríamos que volver a repasar por acá. Vamos a dar un color como carácter a esto, aunque no lo tenga la realidad, descriptivamente. Y las líneas de construcción que desaparecieron a vuelven a aparecer, y cuando hay un color de referencia siempre ese color se refleja y vuelve a aparecer este color de naranja quebrado apagado. Bueno, al parecer una de las cosas que hace también Cézanne, que caracteriza su obra, son los colores ocres. Así que vamos a formar, a ver si tenemos suerte. Vamos por acá este color, este otro color. Y yo creo que tenemos un color parecido al ocre. Vamos a poner el blanco. Maravilloso. Y para generar estos cambios de planos de atrás, ya me gustaba eso tan frío, tan elocuente, en el fondo, tan evidente. Si estamos contando algo de una historia, que hay que tratar de ser disimulados, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Por lo menos en pintura se valora eso. ¿Sí? Como no partir el horizonte a la mitad para no generar una bisagra visual, ¿sí? No poner los elementos en el medio, sino que acá de esta mitad tenemos 3 elementos que son grandes, pero de este lado tenemos muchos elementos más chicos y generamos equilibrios por esta visión de... ¿Sí? Entonces, estamos con este ocre que aparecía por acá, no tan ocre, no tan amarillo, si bien ahora vamos a emparentar, sin tapar todo, pero iluminamos ese fondo. Y vamos a dejar esa parte verde que nos va a permitir que esto resalte. Hasta ahí vamos a ir. Que va a ser claro para que resalte esto de la oscuridad, de la berenjena. Que la berenjena no la repasamos. Nos olvidamos de un elemento. Tenemos todavía este color. Espero que esté entrando todo bien en esta naturaleza cesariana. Bueno, tenemos todo tipo de elementos por todos lados, invadidos por esto de la división de colores. Cuando no hay que ser muy evidente, a veces el pincel nos traiciona, no podemos verificar la carga que tiene. Yo creo que es un trabajo que está a punto de terminar, igual lo voy a dejar descansar y mañana o en posterior veremos cómo se puede terminar habiendo llegado hasta este punto. Sí, repartiendo los colores.
sacando de donde van, poniendo, acumulando sombras, poniendo alguna luz en la sombra, luz por decir cálidos, como acá estamos poniendo. Parte de los rojos vienen ahí, van a aparecer por acá abajo, por acá atrás. Eso, iluminar en la sombra es bastante interesante. Acá podremos dicen que en que se acostumbra a ve las luces en la sombra y las sombras en la luz, más allá que el elemento de esta botella de vidrio. Yo no lo hice como si fuera una botella de vidrio por una cuestión de que así que bueno, es todo. Las naranjas, me faltaron estas cebollas, aprovechando todos estos ocres y que quiero darles a las cebollas como este brillo en particular. Cebolla. Y ahora ya que estamos destacando zonas, voy a aprovechar para poner acá, destacar alguna parte de esto de la construcción. El resto quedará sumido en las sombras. Es lo que se va perdiendo a medida que esto baja. Y el volumen empieza a aparecer, esto que dijimos de los colores, que surgen. Yo creo que esto vino muy bien. Y esto podría bastar, va a haber unas pequeñas luces. De este lado, perdón, se me cayó el pincel. Seguimos. Esta es cuestión de generar un equilibrio en la lectura de los colores, por eso es que por ahí quien no me ve o quien no entiende o no escuchó la primera parte, es esto de generar recorridos con los colores que uno está haciendo, como la música, generar movimientos, ¿sí? Y cortes. Si está el verde no va a poder estar esto, ¿sí? Y los cálidos también tienen otro recorrido y demás, ¿sí? Por eso hay acá, ¿sí? Y los colores rojizos o anaranjados nunca son iguales en su recorrido, acá tampoco, con más blanco, con más amarillo, con más oscuro, más acentuados, siempre de una manera u otra, lo que me recuerda que siempre los colores podemos usarlos y que no sean para esto, ¿no? De esto hablábamos de las destrezas que uno aprendiendo, leyendo y viendo, aprende mucho sobre las posibilidades y las destrezas que se generan con el ojo, con el cerebro, con todos los con la mano, con todo lo que implica el circuito, digamos, del quehacer del artista plástico, que a veces son cosas que tienen que ver con la conexión de estas tres partes.
Y yo creo que vamos a dejarlo por ahí, por hoy, por lo menos. Espero que les sirva. Espero que lo vean terminado. Yo sigo poniendo unas cositas, no mucho más. Cambiamos el pincel, volvemos a donde estamos. Al principio hay que homogeneizar algunas zonas sin que la pincelada sea tan invasiva. Vamos a sacar, manchar ese blanco, ahí estamos. Y generamos esto de continuo. Por lo menos podemos identificar y generar cuáles son las zonas de los planos o insinuarlo, provocarlo, no hay que definirlo. Recuerden que en esta época Cézanne, que pasó con los impresionistas, justo cuando están los impresionistas surgiendo, surge la cámara fotográfica de este hombre de Daguerre, que es el que genera el invento. Entonces, el hombre ya es como que a partir de ese momento se genera la ilusión de que ya no es necesario que la pintura, o se es una gráfica, ¿no? Que la pintura represente a las formas tan fieles como son en la naturaleza, que el color del pelo exacto, la forma, la postura, se da más líricamente. Entonces el artista adquiere esta libertad de poder abordar las formas y generar la ilusión de otra manera. Espero que les sirva, espero que estemos viendo un ejercicio digno del gran maestro Cézanne. Y bueno, ¿qué puedo decir respecto a esto? Vean Cézanne, aprendan de Cézanne. No todo lo viejo hay que pasarlo por alto, siempre hay que seguir aprendiendo. Todo es importante, lo nuevo también, pero no se olviden de ver y aprender de estos geniales pintores. Le voy a dejar porque no puedo seguir dejando de tocarlo. Ahí está, fin. Chao. Nos vemos.